Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Canibel, nosotros necesitamos soldados, gente con empuje. Ni que decir tiene que si usted quiere unirse a la obra, llámeme en Madrid. Adiós, Álvaro, estaremos gracias. encantados de tenerle entre nosotros. Aquí tiene mi tarjeta y espero su llamada. Muchas gracias, muy amable. ¿Ha visto? Unos suben y los otros bajan. La cantidad de gente que he visto entrar y salir en todos estos años. Se queman, ¿eh? Se queman. Mientras que nosotros los leales... Deme su teléfono. Hablaremos de su asunto. Sí. Vendré a cenar una noche de estas a casa. Y veremos lo que se puede hacer. Ser podcast. El 14 de septiembre de 1978 se estrenó en los cines de nuestro país La Escopeta Nacional, dirigida por Luis García Berlanga con guión de Rafael Azcona y del propio director valenciano. Que en las cacerías donde se intentaban solucionar todas las conexiones de los que querían alcanzar algo y creían que a través de si les invitaban a una cacería o las pagaban, como en este caso de la película, podrían sacar de algún ministro, de alguien muy importante, algún apoyo, alguna ayuda para sus negocios, ¿no? Entonces, en 1978, nuestro invitado de esta mañana tenía 17 años y aún le faltaban algunos para debutar en el cine con El caso Almería. ¿Qué? ¿Os ha gustado Almería? Mucho. Esto es muy bonito, pero es un poco seco, ¿no? El norte es muy distinto. Lo que es maravilloso son las tapas que dan en los bares de aquí. Un pescadito frito, casón, pipirrana. Y le faltaba alguno más para convertirse, gracias al papel de un comprometido abogado del turno de oficio, en uno de los personajes más famosos de mediados de los 80 en España. ¿Se ratifica en que no se dirigió de forma soez a la señorita Azucena Soria y en que no estaba borracho? Sí, ninguna de las dos cosas me ratifico. Asegura usted que tenía un pedete lúcido. ¿Qué es eso? Bueno, verá, es un matiz, un estado de ánimo, algo muy particular. Ya. Pues lo ponemos. Pedete lúcido. Y aunque ni nuestro invitado es el que era en 1978, ni tampoco nuestro país de entonces es en esencia el actual, hay que reconocer que aquella escopeta nacional, la de Berlanga y Azcona, la de la corrupción, los privilegios y favores, los tejemanejes y abusos de la élite política y social, sigue siendo un espejo muy reconocible hoy todavía. Por eso la versión teatral dirigida por nuestro invitado en el Teatro Español de Madrid se entiende tan bien un 1 de julio de 2026. ¿Ustedes son de la cacería o de la misa? La misa no. Entonces, ¿usted quién es? ¿Qué quiere? ¿Pero a quién se le ocurre decirle al señor Marqués que la cacería la paga usted? No, porque es la verdad. Hola, Juan Echanove. Buen día, Hola, buenos días. Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ahora con lo del pedete lúcido, la verdad que... Ay, en fin, cuántas historias. Es que el tiempo pasa muy rápido. Pero claro, esto del pedete lúcido, fíjate, hace por lo menos, yo qué sé, pues 40 y tantos años que grabé esa secuencia y desde luego me acuerdo perfectamente como si fuera hoy. Vamos. ¿Ah, sí? Sí, ¿Tienes sí, memoria me acuerdo. fotográfica de muchas de las escenas que has rodado? Concretamente de esa escena y de algunas otras, pero esa me acuerdo perfectamente porque fue una de las primeras que rodamos y bueno, pues era de alguna manera una irrupción mía en un terreno que era el de la televisión, que controlaba más bien poco. Vamos, el de la televisión, el del cine, el del teatro. Bueno, yo ya llevaba tiempo trabajando porque empecé con 17 años, pero yo creo que turno oficio, si no me traiciona la memoria, lo debimos de grabar cuando yo tenía 21 o 22 años. ¿Y te cambió la vida aquello? Me cambió la vida, sí. Para bien, ¿eh? Me cambió la vida para bien. Yo todavía me acuerdo del momento en el que fui a hacer la prueba para el papel con Antonio Mercero. Era una prueba, lo que llaman ahora un casting, antes era una prueba, en la que tenía que interpretar una escena en la que tenía una pelea de pareja con mi novia en un restaurante chino. Y mi novia lo hacía Antonio Mercero
el camarero chino Horacio Valcárcel, el guionista. Y yo dije, esto de la televisión no debe ser muy serio, porque si yo estoy haciendo una prueba y le tengo que coger la manita a Antonio Mercero, que es el director de la serie, y le tengo que declarar mi amor, y él me tiene que decir que no aguanta más esta situación porque yo no paro de estudiar las oposiciones de notarías y ella no está dispuesta, yo digo esto. Yo cuando llegué a casa recuerdo que mi padre me preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y yo dije, pues no tengo ni idea, pero tengo la sensación de que no ha debido ir muy bien, porque es que he tenido que hacer una cosa que realmente no estoy preparado. Y al día siguiente llegaron los 13 guiones de entonces de la primera temporada, que era la única temporada, los 13 guiones de turno a oficio, porque yo no sabía el papel, la dimensión que tenía. Y cuando empecé a leerlos, me di cuenta de que era uno de los protagonistas de la serie y ahí mi vida cambió. Sí. Mucho antes de eso, decíamos ahora, por remontarnos al principio, La Escopeta Nacional. ¿Qué impacto recuerdas que te provocara ver la película por primera vez? Bueno, yo recuerdo que la vi en el albur de la democracia. Es decir, yo la debí ver en el 78, 79, y a mí me dio una sensación como de este país va a emprender un camino por el que no hay marcha atrás. Porque, desde luego, aquella película era una crítica ácida, mordaz, ácida, totalmente naturalista y totalmente precisa sobre la corrupción, el desmembramiento, la caída de un régimen como era el régimen franquista. En cambio, parece que es un retrato como de esta caricatura de lo que ha sido, ¿no? Hasta aquí esta época, y a partir de ahora, tú lo decías, en el albur de la democracia empieza un nuevo recorrido, y sin embargo sigue siendo un retrato vigente, no ya en ese momento y de lo que fue y de lo que siguió siendo buena parte del comportamiento de mucha gente, sino que sigue siendo tan fiel a la realidad ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando nosotros empezamos con el proyecto Escopeta Nacional para el Teatro Español, es ahora hace 2 años. Y hace 2 años mi afán era comunicar al espectador que la historia reciente, previa a la transición en este país, no se podía perder de vista. Es decir, no podíamos olvidar de dónde veníamos para no cometer los errores que podemos llegar a cometer, porque somos una sociedad cíclica. Pero claro, cuando estoy ya en plena producción, en los ensayos de Escopeta Nacional, y todos los días pongo el telediario y me doy cuenta de que la realidad me está pasando por encima y que lo que estoy haciendo en el teatro no es recordar una época vivida, sino realmente reproducir de una manera bastante fiel el estado de las cosas de mi país en pleno 2026, por un lado, bueno, es una cosa que ya me pasó con Ser o no ser, de Lubitsch, porque cuando yo quería concienciar al espectador de que no había que dejar de recordar que el nazismo y Hitler existieron de verdad y que provocaron una Segunda Guerra Mundial y todo el asunto, cuando estaba ensayando va Putin e invade Polonia, e invade Ucrania. Entonces a mí me da mucho miedo cuál va a ser mi próximo proyecto teatral, porque es que, yo qué sé, a lo mejor debemos de estar bastante sintonizados, tanto Bernardo Sánchez, que es quien ha hecho la adaptación, como yo mismo, sobre la actualidad de nuestro país. Pero sí, ahora mismo, es decir, la Escopeta Nacional habla de cosas que desde luego están en las portadas de cualquier diario o de cualquier noticiero o de cualquier emisora de radio que se precie. Y eso, Juan, de alguna manera confirma o te confirma el teatro, como en este mundo de teléfonos y de aceleración, confirma el teatro como un refugio para hacer una crítica, para renovar críticas y darnos cuenta de la sociedad en que vivimos. Sí, definitivamente, José Luis. El teatro no puede perder su esencia de espejo de la sociedad. El teatro es un espejo donde la sociedad se tiene que mirar. Si quiere mirarse, se puede mirar en él y sacar sus propias conclusiones. Evidentemente lo puede hacer a través de un drama o lo puede hacer, como en este caso, a través de una comedia satírica musical. Te diría que es La Escopeta Nacional, el montaje que nosotros presentamos en el Español. Pero desde luego que en lo que respecta a mí, yo
El otro día leía unas declaraciones de una actriz mayor argentina que decía que el teatro era un compromiso vocacional de por vida, que era una necesidad vital, que no era una profesión. Y yo creo que siento exactamente lo mismo. El teatro es una cosa que a mí me define como ser humano, me define mi personalidad al 100%. Si alguien quiere conocerme como soy de verdad, puede ir a un teatro a verme trabajar y seguramente me entenderá mucho mejor que en el cotidiano de la vida diaria. Y sin embargo es cuando estás interpretando. Sí, evidentemente, o cuando estoy dirigiendo, pero yo nunca interpreto de mentira y nunca dirijo de mentira. Yo detesto la mentira. La detesto en el escenario y la detesto en la sociedad y en la vida. Mentir es una facultad negativa, horrible, nefasta del ser humano. Y yo me niego a utilizarla. Yo creo en la verdad. Y creo en que la verdad, para ser representada, como decía Federico García Lorca, la verdad para ser representada, que eso es el teatro, es lo que realmente remueve nuestras conciencias y es lo que hace que una sociedad avance. Pero interpretar o dirigir a intérpretes no es fingir y no es eso mentir al final. No, mentira. Fingir no es fingir. Para poder interpretar, es decir, puede haber un actor o una actriz que finja, pero está fingiendo, está trabajando mal. Fíjate, una de las cosas que a mí más me molesta del uso de la palabra a veces es cuando se identifica lo que se hace dentro de, digamos, de la clase política o dentro del Parlamento, cuando se miente, que se dice que se está haciendo teatro. No. El teatro sobrevive miles de años porque no es mentira. El teatro sobrevive porque es una verdad para ser representada. O sea, cuando en alguna tertulia se dice, esto que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados ha sido un teatro. No, incluso se llega a decir teatrillo, que todavía me toca más a los cojones. O sea, cuando oigo teatrillo, cuando digo que se está haciendo teatro, realmente me sube la bilis a la garganta, porque me parece que es un desprecio tan absoluto identificar el trabajo que hacen las mujeres y los hombres que se dedican a las artes escénicas de este país con las mujeres y los hombres que se dedican al devenir político diario en la Cámara de Representantes. Me parece que es una comparación absolutamente perniciosa para nosotros. ¿Tú no te llevarías? No creo que mentir es mentir y hacer teatro es hacer teatro. No te llevarías a ningún político encima de un escenario, ¿eh? No, bueno, quiero decir, yo con esto no estoy diciendo que tengo amigos políticos buenísimos. Conozco políticos que son políticos íntegros buenísimos. Los conozco malos y los conozco buenos. Yo con esto no quiero generalizar. Nunca dejaría de ser amigo de un representante político por el hecho de ser representante político. Dejaría de ser amigo de un representante político si me defraudara como representante político. Pero digamos que el ámbito del teatro es un ámbito de la creación artística y el ámbito de la política es un ámbito de la administración pública. ¿Cómo se acerca uno a un guión como un guión de Azcona, de Berlanga, y decide esta adaptación de La Escopeta Nacional, que has situado en el teatro también en el 78? No sé si tuviste ganas de traerla a la actualidad. Sí. Bueno, cuando empezamos con la adaptación, el reto, por de pronto, Bernardo Sánchez Salas, que es quien ha hecho, como te decía, la adaptación, y yo, trabajamos, yo creo que es nuestra 8ª producción juntos, y trabajamos muy bien a 4 manos. Solemos trabajar muchísimo antes de que la producción incluso se ponga en marcha. Es decir, antes de firmar cualquier contrato, antes de firmar cualquier papel, nosotros ya estamos trabajando. Y el reto de La Escopeta Nacional era situar las 3 jornadas en donde se sitúa la película, en un fin de semana de caza, hacerlo en un solo día y con un ritmo trepidante. Yo creo que todo lo que escribió Rafael Azcona y todo lo que produjo en compañía de Luis García Berlanga, en todo hay una enorme base teatral, lo cual no quiere decir que cuando uno hace una película tenga que huir de la teatralidad, aun cuando hay muchas cosas de Luis García Berlanga que son la base de la teatralidad. Es decir, el plano secuencia es la base de una teatralidad bien entendida. Pero
cuando tienes que hacer un montaje de teatro, esta es mi opinión, quiero decir, no, con esto no quiero decir que sea la manera de hacerlo, pero mi opinión es que cuando tienes que hacer un montaje de teatro, tienes que huir de la cinematografía, y cuando haces una película, tienes que huir de la teatralidad. Entonces, hay mucho en Azcona. Tanto Bernardo como yo tuvimos la suerte de ser muy amigos de Rafael. Yo he tenido la suerte de pertenecer a una generación en la que a mí se me ha formado en esa manera de comunicar, se me ha formado en el azconismo, de alguna manera, de tal manera que cuando cogimos el guión de Escopeta Nacional, inmediatamente descubrimos cuál era la teatralidad en donde Rafael se había sujetado para hacer el guión de Escopeta. Rafael adoraba el teatro, y Rafael además envidiaba el teatro, que era el teatro, decía Rafael, que era ese arte en el que sucede lo que sucede, que el cine estaba expuesto a muchos procesos técnicos de manipulación, montaje, iluminación, pero que el teatro uno veía lo que veía y era lo que aparecía en el escenario, ¿no? Le adoraba el teatro. Cuando hicimos El Verdugo ya en el año 2000 aproximadamente, él disfrutaba de los ensayos y se reía muchísimo, decía, esto es muchísimo más interesante que la propia película. Bueno, Rafael siempre era muy exagerado. Escuchando cómo hablas de él, Juan, ¿tú echas de menos a mucha gente? Porque ahora me da la sensación de que estás hablando de alguien a quien echas mucho de menos y que es una figura referencial para ti, pero no, como que hablaras casi con nostalgia de una época. Bueno, yo soy un actor que todos mis amigos y toda mi generación con la que he convivido tenían como poco 15 años más que yo. En algunos casos 20, en algunos casos incluso 25. Entonces es lógico que yo me tenga que acostumbrar a que se me van yendo. Y la gente que más me ha influido a mí en mi manera de ser y en mi manera de trabajar son actrices y actores que hoy ya no están entre nosotros. Yo siempre recuerdo a Juan Diego que decía que lo importante era conectar con la gente joven y que lo importante era tener amigos entre la gente joven. Supongo que Juan también pertenecía a una generación precedente a la suya, no tanto como yo, porque los amigos que yo tengo de mi edad en este momento, te quiero decir, bueno, son minoría en comparación con los que he tenido y con los que tengo, gente que tiene ahora 80 o 85, claro, yo ya tengo 65, también es verdad, ¿no? También los tienes. Pero desde que tenía 25 años, mis amigos tenían 45. Iba a decirte que también los tienes más jóvenes, que son amigos que están deseando que llegue el verano y se puedan tomar contigo un arroz, una paella, mirando el mar. Sin duda. Vale. No, ya te digo, yo he aprendido a llorar en silencio y a no vivir de la nostalgia. La nostalgia a mí no me llena para nada. Yo prefiero vivir el presente y tener alguna ambición de futuro, pero las justas. Eso es lo que hemos hecho hoy, abrochando la última charla de esta temporada de Hoy por Hoy con un amigo que es Juan Echanove, al que siempre es un gusto escuchar. Muchas gracias por acercarte esta mañana a la radio y nos vemos ya con un arroz y frente al mar, si te parece. Muchísimas gracias, José Luis, y gracias por todo tu trabajo, por todo el trabajo de Ángels, por todo el trabajo de la gente de Gran Vía. Gracias, Marcos. Y gracias a todos. Ha sido un placer compartir tantos años de amistad a través de vuestro programa. Un abrazo y gracias. Hasta pronto, Juan. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.